Contemplemos desde la Epifanía del Señor cuatro elementos fundamentales en la propuesta de la espiral ascendente de la catequesis, que están dentro del plan pastoral de nuestra arquidiócesis y por tanto de nuestra querida parroquia. El primer elemento es el querigma, que implica también la búsqueda del corazón humano. Esa inquietud que hay en el bautizado por buscar a Dios. El catecismo nos recuerda que el ser humano es capaz de Dios. Esa es la búsqueda, el salir, como los sabios de Oriente, salir en búsqueda del encuentro con el Señor. Es el hambre de Dios. Pero esta hambre de Dios que implica el no detenerse, el buscar hasta encontrar al Señor. El hambre de Dios también implica precisamente el corazón dispuesto para acoger, para recibir, para ser saciado, ser plenificado por la revelación del Señor. Porque también se puede dar que está todo preparado, la mesa está dispuesta, como lo presenta en el Evangelio del Señor, pero no se acoge, se rechaza. Como cuando la mamá tiene preparado el alimento para su hijo, pero el hijo no quiere comer. Por más que todo esté listo, se necesita el hambre para ser saciado. Esa hambre de Dios, esa búsqueda de Dios. Mi alma tiene sed de ti, como tierra reseca. Es el hambre que conduce a buscar al Señor y buscar acertadamente. Uno puede alimentarse también de lo que llamamos la comida chatarra, que no alimenta en realidad a la persona, que inclusive puede indigestar, puede llegar a dañar la misma persona. Esa hambre que conduce en la clave espiritual al encuentro con el Señor. No puedo buscar alimentar mi espíritu en cualquier mesa, en cualquier lugar. Necesito buscar, pero buscar al Señor de la vida. El segundo elemento, el entrar en la casa, que es esa iniciación cristiana también, que vemos nosotros en la espiral ascendente de la catequesis. El entrar en la casa, que es entrar en la iglesia, Dios se revela, pero también deja ese depósito de la fe en la iglesia. ¿Para qué? Para que sea custodiada, para que sea cuidada, para que sea compartida a la humanidad. El entrar, como los sabios de Oriente, en la casa donde está José, María, el niño, implica el acoger los elementos que están en la casa. El acoger, por tanto, la fe, esa revelación de Dios, las dos primeras partes del catecismo, el credo, la profesión de fe, los mandamientos, es la revelación de Dios al hombre, pero también la respuesta que brota del corazón humano, que es la celebración de los sacramentos, la vivencia sacramental y la oración. Entonces, la búsqueda del hombre por el encuentro con Dios, pero también la revelación que Dios da. Ese límite que hay en la capacidad racional de ir al encuentro de Dios, pero que también se da en el salir de Dios al encuentro del hombre. El entrar en la casa es acoger aquello que Dios nos ha dejado en la iglesia. La profesión de fe implica acoger en su integralidad. No se puede acoger por partes, como en un buffet, como en un supermercado. Esto sí, esto no me gusta, esto no, implica la integridad de la fe. Acoger aquello que profesamos en el día del Señor, el domingo, aquello que profesamos desde el bautismo, es el compromiso, la identidad con aquello que soy, bautizado, cristiano, seguidor de Cristo. El acoger lo que la iglesia nos enseña, que también es triste, ¿no? Ver hoy en día cómo se toma una parte. Entonces, esta parte de la fe sí, pero esta tal vez no, y se va desechando, se va manipulando. Igual con la palabra de Dios, se coge un versículo, se aprende de memoria y se olvida la integridad. El acoger, el entrar en la casa implica esa identificarme con Cristo, el configurarme con Cristo, el acoger
la revelación, la profesión de fe, lo que Dios ha manifestado, el depósito de la fe que ha confiado a la iglesia, entrar en la casa. El tercer elemento, que es precisamente el ir hacia el corazón de Dios, el corazón del Padre, el corazón del pesebre que está en el Señor, en aquel que se ha revelado para traernos la vida. Entonces no basta entrar en la casa, hay que dirigirse al corazón, postrarse ante el Señor para adorarlo. Uno puede estar en la casa pero no ser partícipe de la vida de la casa, en la iglesia, hablando. También en los hogares, en las casas, uno puede llegar a ser un mueble más en la casa y no implica esa vivencia de familia. El ir al corazón implica ese encuentro con Cristo, el postrarse y reconocer que Él es el Señor, que Él es Dios con nosotros y por tanto el entregar todo lo que soy confiado en su amor, en su misericordia, en ese cambio de vida, en esa conversión, en el dejarse iluminar. La comunidad con Jesús, el tercer aspecto de la espiral, tercer aspecto del plan pastoral. Comunidad con Jesús. Es ir al corazón de Dios, estar en el corazón de Dios, ser constructor de comunidad. No solamente estar en la casa, entrar en la casa que es la iglesia, ser constructor de comunidad, de vida parroquial, de familia, la iglesia doméstica, en la vivencia dominical del día del Señor, estar en el corazón de Dios. Entonces es un proceso de encuentro que se va profundizando. La búsqueda, primer paso. El entrar en la casa, segundo paso. El ir al corazón, el tercer paso. La comunidad con Jesús, el conocimiento, el encuentro permanente con. Y el cuarto elemento, que es la misión, ser enviados por el Señor. Después de que se ha recorrido, son 8 pasos de la espiral. Los últimos 2 pasos tienen que ver con ese ser enviado. La persona el bautizado que se ha configurado con Cristo, que se ha identificado con Él, que se ha comprometido, tiene claridad en la misión, es enviado. Y enviado a llevar a Jesús. Los sabios de Oriente, después de que han ofrecido sus cofres, que han abierto, que han entregado el corazón, sus comodidades muy seguramente, sus seguridades, que se han dejado a los pies del niño, ellos regresan a su tierra por otro camino. La misión implica llevar a Jesús, el dejar esos cofres, lo que hay en la vida, las comodidades, las seguridades, los apegos, el dejarle al Señor y el llevarlo a Él, precisamente en nuestro día a día, cuando termina la Eucaristía, que en realidad no termina porque se proyecta y se prolonga en nuestra existencia, ilumina, transforma, es llevar a Jesús, ser sagrarios movibles, con la luz encendida que dejan ver esa presencia de Cristo, es llevar a Jesús, dando esa respuesta de conversión, dando esa respuesta de testimonio, la misión, ser enviados por Jesús para llevar a Jesús allí donde estemos en el día a día. Pero los sabios de Oriente también tienen claridad, hay una eficacia en la tarea que han recibido, porque ellos no se van a donde Herodes. Herodes no quería encontrarse con Jesús realmente. Aunque había dicho muchas cosas, aparentemente había mostrado una máscara tratando de engañar, que iba a adorar al Señor, pero en realidad no. Los sabios de Oriente no van a donde Herodes. Ellos regresan a su tierra por otro camino. La tarea es llevar a Jesús, pero hay que también identificar a quién puedo llevarle a Jesús. O si no, puede uno desgastarse anunciando a aquel que no quiere cambiar. Como lo dice también la palabra, no hay peor ciego que el que no quiere ver, peor sordo que el que no quiere oír. O la indiferencia es tratar de dar de comer
al que no tiene hambre. Por eso se necesita tener hambre de Dios para buscarlo, entrar en la comunión de vida, en la casa, la iglesia, pero el adentrarse al corazón del misterio, el estar en el corazón del Padre. No es solamente estar en la casa, hay que ir a ese encuentro personal con Jesús para así vivir identificados, configurados con Cristo, el ser enviados precisamente a llevar a Jesús allí en el día a día. Que en esta tarea, en esta herramienta de la espiral ascendente para la catequesis, podamos nosotros vivenciar el encuentro permanente con el Señor y la respuesta de ser enviados para ser constructores de comunidad, constructores de reino, constructores de vida parroquial.